queremos saludar a todos nuestros hermanos con la paz del Señor Jesús. Estamos transmitiendo directamente desde Villa Bella del anfiteatro de Yaburuna, que es la sede del satélite. Estamos transmitiendo para nuestros hermanos del Brasil y del exterior. Estamos conectados también con la radio Manaín y específicamente queremos hacer una referencia muy particular. Estamos hablando, conectados también con un grupo de hermanos que está reunido hoy en Panamá. Un grupo de pastores de toda esa región, en aquel continente central, en aquella área central de América, que ellos hacen parte nuestra y que son motivo de glorificación a Dios por el crecimiento, por la firmeza de la obra allí y por todo aquello que ha acontecido en aquellos países, en aquella región. Nuestro abrazo fraternal para nuestros hermanos, nuestros saludos en Cristo, a todos estos participantes que están con nosotros en esta escuela bíblica dominical. Recordamos a nuestros hermanos que los primeros asuntos que fueron tratados en la escuela bíblica dominical de este año están referidos en el lema del año que está en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 17, que es una proclamación, una invitación: temed a Dios y dadle gloria, porque ya han venido sus juicios. Entonces, todo está relacionado, todo asunto hasta aquí ha estado relacionado con este tema. Y hoy nosotros vamos a salir de esos 5 primeros versículos que fueron tratados en 6 escuelas bíblicas dominicales. Y ahora vamos a saltar hacia el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Los versículos del 1 al 10, observando que la primera pregunta que vamos a hacer va a traer a nuestra memoria el lema del año. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la relación existente entre el lema del año 2017, que es el año en el que estamos, y que dice: temed a Dios y dadle gloria, que está en el capítulo 14, versículo 7 de Apocalipsis, con el texto bíblico de Apocalipsis 19, del 1 al 10. ¿Cuál es la relación existente entre el lema del año, temed a Dios y dadle gloria, con el texto bíblico de Apocalipsis 19, del 1 al 10? Cite 2 palabras. Yo voy a estar después colocando aquí, pero citen 2 palabras que están relacionadas entre esos 2 textos. Apocalipsis 14, 7 y Apocalipsis 19, del 1 al 10. Cite 2 palabras. Tienen 3 minutos para la respuesta. La pregunta va a quedar en el cuadro. Bien, hermanos,
tenemos la respuesta a la pregunta que aquí está. ¿Cuál es la relación existente entre el lema del año 2017, que dice, temed a Dios y dadle gloria? ¿Cuál es la relación de este lema con lo que está escrito en el texto bíblico de Apocalipsis 19 del 1 al 10? Entonces, cite dos palabras que corresponden, que están en el mismo texto, tanto de Apocalipsis del 14:7 como Apocalipsis 19 del 1 al 10. Vamos a citar las dos palabras. Respuesta: temor y gloria. En el lema encontramos temed a Dios y darle gloria. Temor y gloria. En Apocalipsis capítulo 19, 1, vamos a leer solamente el versículo, solo ese versículo. Conmigo, los hermanos, con la Biblia abierta. Capítulo 19, versículo 1. Conmigo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Hallamos entonces en el primer versículo. Los otros versículos, los otros textos, las otras palabras están en el versículo 5 del capítulo 19 y dice así, y vosotros que lo teméis, temor. Y en el versículo 7 del capítulo 19, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Las dos palabras que están insertadas en el capítulo 19, versículos del 1 al 10, que están relacionados con el lema del año 2017. Temor y gloria. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es esta. En el texto de Apocalipsis 19 del 1 al 10, encontramos la forma en que el Espíritu Santo califica el comportamiento de la iglesia fiel y de la iglesia infiel. Hay una diferencia. Cite la calificación y los respectivos textos con los que el Espíritu Santo califica a la iglesia fiel y a la iglesia infiel. En este texto que leemos, muestra claramente lo que es la iglesia fiel y lo que es la iglesia infiel. Es lo que aquí queremos saber. ¿Dónde vamos a encontrar los textos que hablan de esta iglesia fiel y de la iglesia infiel? Citando la calificación. Hermanos, 4 minutos. Bien, hermanos, estamos de vuelta. Recordando la pregunta. Pregunta número 2. En el texto de Apocalipsis, capítulo 19,
versículos del 1 al 10. Encontramos la forma, la manera en que el Espíritu Santo califica el comportamiento de la iglesia fiel. Es un comportamiento. Y de la iglesia infiel, otro comportamiento, calificado por el Espíritu Santo. Cite la calificación y los respectivos textos. Entonces, la respuesta es esta. Respuesta número 2. Iglesia fiel. La calificación de ella, le llama de esposa. Apocalipsis 19, versículo 7. Y su esposa. La palabra esposa en el original es kalá. Significa consumado. Entonces vean aquí, el asunto aquí, el aspecto aquí está relacionado con la eternidad. La esposa ya está allá. Ella ya no es más la novia, es la esposa. Ella ya está allá en la eternidad. Ahora los hermanos van a entender una cosa. El texto aquí está relacionado con los asuntos que son tratados en la eternidad. Ahora el ángel que transmite a Juan cuál es la calificación para mostrar la diferencia de esta esposa que ya se preparó, que está en la eternidad, con la iglesia infiel llamada la gran prostituta. Esta traducción, esta palabra, es una palabra aparentemente fuerte, pero hay una explicación clara. ¿Por qué dice grande? ¿Por qué es grande? Porque ella ella traicionó al mayor amor, traicionó al que venía para llevarla, y ella se juntó con sus amantes y dejó de lado el compromiso. Yo creo que el novio no viene, y Pablo habla de esas cosas. Ella dedicó su mirada a otras cosas, a las cosas de esta vida. Entonces, ella usa todos los recursos de esta vida. Ella solo va a ir hasta una cuarta medida, que es ancho, largo, profundidad y tiempo. Es una anchura física. Está dentro de eso. Y las personas se preguntan, ¿esta designación es para alguna iglesia? No, esta tiene una designación general. Todos aquellos que conocieron a Jesús, que oyeron de Él, oyeron sus palabras, su invitación, su llamado, y negaron a Jesús por otro amor, están calificados aquí. Calificados como gran prostituta. Esa es la iglesia infiel. Y hay una glorificación acá en la eternidad, porque su esposa ya está lista. Todo ya está listo, la eternidad completa. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la esposa de Jesús. Él vino a buscar aquí al mundo a la esposa. Y el Señor precisaba una esposa para su hijo, como Abraham quería una esposa para Isaac, que era hijo único. No, manden a buscar. Y ellos fueron a buscar. Y quien vino a buscar a la novia de Jesús es el Espíritu Santo. Miren, le dice así, no me traiga a mi hijo una novia que no tenga nuestra sangre, a una que no tenga el Espíritu Santo, que no tenga las marcas de la sangre de Jesús en su vida, la genética de la eternidad. La iglesia, ella fue formada, fue creada, profetizada en la eternidad. Y la profecía es que vino desde la eternidad por ella. Es el secreto de la iglesia fiel.
que tiene el espíritu de profecía, porque Jesús es el espíritu de profecía. Nada sucede sin que haya venido de la eternidad. ¿Entendido, hermanos? Queda bien claro. Gran prostituta. Cualquiera puede estar calificado aquí. La esposa fiel no. Es fiel a Jesús, a sus promesas, a su palabra, a sus enseñanzas, a su forma de vida. Esta aquí elogia a Jesús. Pobre y no obedece, pero esta aquí obedece a Jesús. Esta obedece. Esta aquí dice que Jesús es un novio, pero ella se prostituyó con las cosas de esta tierra. Yo voy a pedir una licencia aquí a los hermanos para salir a un asunto, para que tengan una idea de lo que es la revelación. Miren aquí, hermanos, presten atención. No es un asunto que fue pedido a los hermanos, es un asunto que voy a introducir con mucho cuidado. Yo voy a leer aquí para los hermanos. Van a leer conmigo un texto aquí. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1. Aquí está la descripción de esta iglesia infiel. Vamos a recordar aquí. Iglesia infiel no tiene un nombre. Iglesia fulana de tal, no tiene un nombre. Esta es una iglesia que perdió al Espíritu Santo. Perdió el vínculo de unión con el novio, pero no se preocupa ella. El novio no va a venir, está con todo ese contexto. Y hay un contexto profético. Vamos a ver aquí. 17:1, vamos a ver. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sentada sobre muchas aguas? ¿Qué es eso? Aquí hay algo profético. No hay una preocupación de secuencia lógica, sino profética. 15 del mismo capítulo 17. Conmigo. Versículo 15 del capítulo 17. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, esta iglesia infiel está en todo campo. No necesitan designar a quien quiera designar, puede hacerlo. Pero el ángel no tiene esa preocupación. Iglesia fulana de tal, no. Él califica, clasifica, y esto lo deja por cuenta del creyente, por el Espíritu Santo que actúa en el creyente. La respuesta dice: ya su esposa. Vean, allá en la eternidad, estamos viendo aquí que esta iglesia, la gran prostituta, esta iglesia aquí no subió. Ella se quedó porque ella se prostituyó. Se quedó con el mundo. Ella solo quiere saber del mundo. ¿Tuvo una experiencia? Tuvo. ¿Fue bautizada? Sí. ¿Dones espirituales? Sí, pero eso no quiere decir nada. El problema es la caminata, es la fidelidad, la obediencia. Eso es lo importante para la iglesia fiel. Vamos a la última pregunta. Listo. Pregunta número 3. Las proclamaciones de júbilo y glorificación de la gran multitud citadas en el texto de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 1 al 10, ocurren ¿en qué lugar, en qué local? Nosotros podemos dar 2 opciones de respuesta: en la tierra o en la eternidad, cielo. Entonces, hermanos, van a responder con un solo versículo.
un versículo solo, ¿ve? Solo un versículo. Todo muestra un conjunto que se da en la eternidad. Pero yo quiero saber el versículo donde dice eso. ¿Listo? 2 minutos. Bien, hermanos, de vuelta. La pregunta y la respuesta. Pregunta número 3. Las proclamaciones de júbilo y glorificación de la gran multitud citadas en el texto de Apocalipsis 19 del 1 al 10, esas proclamaciones ocurren ¿en qué local, en qué lugar? ¿En la tierra o en la eternidad, en el cielo? Entonces vamos a la respuesta. La respuesta, pueden ser dos respuestas, pero ¿quién respondió en el capítulo 19:1? Después de estas cosas, oí en el cielo. Entonces, aquella proclamación, todo contexto allí está relacionado con el momento allá en la eternidad. Vean los hermanos, la belleza de lo que es profético para la iglesia. Que la iglesia sepa que va a estar ahí en esto. Ella va a estar presente en esta gran proclamación. Eso es lo que es importante. No importa saber qué va a acontecer con todo lo demás, no. Porque lo más importante para nosotros, para el creyente fiel, es esto aquí, saber que va a estar en esa gran multitud. Oí en el cielo, 19:1. Y ahora otra, y salió una voz del trono del Todopoderoso que decía, alabad a nuestro Dios, vosotros todos sus siervos, y vosotros los que lo teméis, así pequeños como grandes. Mis hermanos, entonces, oí en el cielo, todo asunto allí está relacionado con la eternidad, las proclamaciones, los juicios, las informaciones, la gran multitud, el trono, la forma de glorificar, están ahí contenidas en esos 10 primeros versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Así nosotros acabamos hoy y vamos a dejar para el próximo domingo la continuidad de estas preguntas. Aún en el capítulo 19, versículos del 1 hasta el 10. Y hay muchas preguntas aún que necesitan ser respondidas. Nosotros vamos a continuar leyendo y respondiendo. Y hago otra referencia más, cambiando un poco. Tenemos hoy en Campinas una iglesia que está siendo consagrada. Y es en la región del Unicampi. Tenemos algunos hermanos allá y ese grupo está allá acompañándonos en la escuela bíblica juntamente con todos los demás fieles que están en el Brasil y también en el exterior. Por tanto, yo voy a pasar aquí la palabra a Pastor Gilson, que va a dar un resumen y al mismo tiempo él nos va a dar una orientación para quien quisiere un mensaje para esta noche, recordando que para esta noche ya hay un mensaje grabado para las iglesias, para aquellas iglesias donde los pastores están ausentes y quieren que la iglesia participe. Por tanto, habrá y continuará habiendo cada domingo. Informamos que adquirimos una radio abierta
en la región de Minas Gerais, que alcanza aproximadamente unos 200 municipios, y nuestra preocupación es alcanzar 400 municipios, alcanzar a Bello Horizonte y parte del norte de Espíritu Santo. Vamos a orar para que el Señor continúe operando en nuestro favor para la gloria de su nombre. Y vamos a orar para ser parte de esa gran multitud que está delante del Todopoderoso, dando glorias y aleluyas. Vean cuántas veces. Así, hermanos, nuestro abrazo les dejo con Pastor Gilson. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor Jesús. Ahora la palabra está dirigida más a nuestros obreros, diáconos, pastores y predicadores, para ver unos puntos de nuestra escuela bíblica dominical que pueden ser utilizadas como mensajes y estudios para la iglesia. Yo les pido atención en el versículo 5, capítulo 19. Salió una voz del trono que decía. Esa voz que sale es que viene de la eternidad. Es una voz que a lo largo de la existencia de la iglesia, la iglesia siempre estuvo clamando al Señor. Nuestra súplica siempre fue al Señor. Que llegue nuestra oración al trono del Señor, al trono de la gloria, al trono de la gracia. Entonces esa expresión de la oración de la iglesia va a tener una respuesta y ahora la iglesia está en el arrebatamiento, ya fue arrebatada. Ahora la voz del trono es la glorificación de la iglesia por todas las oraciones que la iglesia hizo antes del arrebatamiento, para que la glorificación se saliese del trono de él. En cuanto a la forma de la vida de la iglesia, dice, la iglesia ya se alistó, la esposa se alistó. En el hebraico habla de que ya está consumado, que ella ya se preparó para el arrebatamiento, preparada para el arrebatamiento. Y el propio versículo 8 dice cuál es la vestimenta de la iglesia, que es lino puro, resplandeciente, porque son la justicia de los santos. Entonces la iglesia con salvación, vestiduras de salvación, es aquella iglesia que ya está lista, que ya se alistó, porque quien ya le alistó es el Espíritu Santo con los adornos, las vestiduras espirituales, y así por tanto la iglesia fue arrebatada con esta vestidura. Ese es otro aspecto. Un tercer asunto con respecto al versículo 10. Dice, el Espíritu, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y ese aspecto llama nuestra atención porque habla al respecto del momento profético que nosotros estamos viviendo, y la iglesia vive en función de la profecía. Este es el testimonio de la iglesia a lo largo de su existencia. Entonces, espíritu de profecía es el testimonio de la iglesia, de su forma de vida, de la forma como la iglesia testimonia de la presencia de Jesús en medio de ella. Este capítulo, este versículo es muy profundo para mensajes y estudios de la palabra. Tenemos otros puntos más, pero como vamos a ir a la próxima escuela bíblica, vamos a ir abordando aspectos diferentes de este capítulo porque tiene una riqueza insondable. Entonces vamos a dejar estos puntos para abordarlos en la próxima escuela bíblica. Así terminamos nuestra escuela bíblica, saludando a todos con la paz del Señor Jesús.